La palabra del día de hoy está en Isaías 40, 30 al 31. Antes de iniciar, antes de leer la palabra, el tema, la verdad es que me costó harto encontrar un tema para el día de hoy y me decidí ya bastante cerca de este fin de semana por quiero compartir con ustedes aprendiendo a esperar en Dios. Bueno, todos tenemos añoranza y deseos que queremos ver cumplidos, pero lamentablemente a veces vemos que pasa y pasa el tiempo y no sucede nada. Y nos empezamos a preguntar qué está pasando, ¿será que no hemos hecho suficiente para que se cumpla lo que nosotros queremos? ¿Será que Dios no está escuchando nuestras oraciones? Y esto es aplicable a la pregunta que hace algún tiempo yo creo que ronda en todos nosotros de cuándo será seguro salir, cuándo será seguro dejar de usar mascarilla, cuándo podremos abrazarnos, cuándo podremos volver a reunirnos en nuestra iglesia. Y lamentablemente esperar cansa, nos debilita y hace que flaqueen nuestras fuerzas tanto físicas, mentales y espirituales. Pero Isaías 40, versículos 30 y 31 nos dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si leemos con detención estos versículos, vemos que la primera parte se refiere a los muchachos, es decir, personas jóvenes. Y ya Dios reconoce que como jóvenes se cansan, flaquean y caen. Pero si vamos a la segunda parte, bueno, sí, y en ese sentido nos ponemos a pensar, ¿y qué pasa con las personas más adultas? Que ya han vivido una vida, y si un joven cae y se cansa, ¿qué pasa con una persona de mayor edad? Pero la segunda parte no habla de edad, no habla de jóvenes o de adultos, sino que dice los que esperan a Jehová, con independencia de su edad, dice que tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí Dios nos llama a esperar. No nos dice cuánto tiempo, sino que simplemente nos exhorta a esperar. Lamentablemente, muchas veces por querer las cosas que sucedan ahora ya, nos equivocamos, forzamos respuestas esperadas que finalmente con el tiempo nos damos cuenta que no venían de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿cómo espero en Dios? ¿Qué es saber esperar en Dios? Hay que primero tener presente que previo a pedir y esperar en Dios, debemos tener presente que hay circunstancias que no podemos cambiar. Hay personas que yo no puedo cambiar. Quizás nos gustaría cambiar algo que nos rodea, al jefe que tenemos, nos gustaría cambiar, por ejemplo, el color de nuestros ojos, pero hay cosas que no podemos cambiar, ni que Dios tampoco las va a cambiar para darnos el gusto. Por ejemplo, nuestra nariz. Dios ya nos hizo así, desde el vientre de nuestra madre, nos proyectó, nos formó con esta nariz que tenemos, y cuando nos estaba formando decidió que íbamos a quedar así. Y la verdad es que todo tiene su propósito. Si bien es cierto, estéticamente y por medios humanos podemos cambiarla, pero nunca va a ser nuestra nariz propiamente tal. Siempre vamos a tener una con la cual nacemos. No obstante, hay cosas que, si bien es cierto, como decía, no podemos cambiar, hay cosas que Dios las va a cambiar, aunque no queramos. Hay cosas que Dios no las va a cambiar, como lo veíamos anteriormente, y hay cosas que para cambiarlas tenemos que esperar en Él. Y para esperar estos cambios, la fuerza proviene de Dios. Uno de los versículos que vino a mi mente en este tema es Isaías, que dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, como lo leíamos arriba. Hay cosas que hacemos o que hemos intentado hacer con un propósito, pero que nos quitan las fuerzas. Hay cosas que hemos enfrentado creyendo que vamos a salir adelante
y sin embargo hemos agotado nuestras fuerzas y no hemos podido salir adelante. Cuando no estamos de acuerdo con la forma de pensar o de ser de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestro esposo, etc., y nos gustaría que ellos pensaran como nosotros, que creyeran lo que nosotros creemos, que vieran el mundo como nosotros lo vemos, la pregunta que surge es, ¿esos cambios en las personas dependen de nosotros? La verdad es que nosotros no podemos cambiar a las personas. Muchas veces no podemos cambiar ni siquiera nuestras circunstancias de vida. Por ejemplo, ante una enfermedad de largo tiempo, no depende de nosotros muchas veces sanarnos ahora ya, pero sí podemos cambiar nuestras actitudes, podemos cambiar nuestra perspectiva de la situación, podemos contar con ayuda, buscar ayuda, podemos no hacer nada, podemos tener paciencia y esperar en Dios, pero llega un punto en que nuestras fuerzas humanas decaen y pensamos o decimos no doy más. En esa espera quiere decir que se terminó nuestra paciencia, se agotaron nuestras fuerzas. En esas circunstancias es donde aparece Isaías capítulo 40 diciéndonos, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No nos dice cuánto. Ante una enfermedad larga, no nos dice espera 1 año para sanarte, espera 2, sino que nos dice que esperemos. Una de las cosas que nos cuesta es saber esperar. Como seres humanos nos gusta que las respuestas lleguen pronto, que la pandemia pase pronto. Lo más probable es que cuando partimos la pandemia, creo que en marzo del año pasado, siempre pensamos que en septiembre ya íbamos a estar afuera volviendo a la normalidad. Y pasó septiembre, octubre, noviembre, y ya volvimos a septiembre del segundo año, y llega un punto en que simplemente queda esperar. Así, por ejemplo, la gestación del ser humano dura 9 meses, no podemos hacer nada para acortarla y que dure 4 o 3 meses. Y eso se debe a que Dios tiene un tiempo y un propósito. Dios tiene un periodo de gestación para cada cosa que va a hacer con nosotros y para cada cosa que nos va a dar. En el evento que pudiésemos acelerar los procesos, a veces las cosas no salen bien. Si pudiésemos acelerar la gestación de un bebé, lo más probable es que ese bebé no estaría formado como corresponde a sus 9 meses. Lo mismo ocurre cuando se nos ocurre plantar algo. Queremos que germine pronto y se convierta pronto en un árbol frondoso y nos dé fruta y nos dé sombra, etc. Pero a cada cosa Dios le puso un tiempo. Estamos sujetos al tiempo y la voluntad de Dios. Y así es como Dios quiere que esperemos en Él, que tengamos paciencia. Y nos preguntamos, o les pregunto, ¿le han pedido algo a Dios y todavía no lo tienen? ¿Todavía no llega la respuesta que están esperando? Lamentablemente, si todos decimos que sí, lo más probable es que todos le hemos pedido algo a Dios que todavía no tenemos la respuesta. Lamentablemente, el que no sabe esperar comienza a desesperarse. Y es ahí cuando empezamos a cometer errores. ¿Qué pasa cuando no sabemos esperar? Comenzamos a dudar. ¿Habré pedido bien? ¿Habré pedido mal? ¿Dios me estará escuchando? ¿Mi oración será lo suficientemente fuerte para llegar a Dios? Así, el tiempo de espera va dilucidando qué pasa con nuestra fe. El tiempo va dilucidando si la respuesta que estamos esperando o la circunstancia que estamos viviendo es de Dios o no es de Dios. A veces incluso llegamos a ponerle plazos a Dios. Dios mío, si no me concedes esto de aquí a 1 año, quiere decir que la respuesta es no. ¿Y qué pasa si la respuesta era sí, pero llegó en 2 años? Y así lo peor sucede cuando nos vemos ante la ansiedad, la angustia, la desesperación y la falta de paciencia. Y empezamos a poner plazos que no son de Dios. Creo que todos sabemos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Hay que esperar.
Y vuelvo en Isaías, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esa es la promesa de Dios, darnos nuevas fuerzas, pero no nos dice cuándo. Y la respuesta a ese cuándo es, bueno, cuando la voluntad de Dios lo decida. Pensemos en la historia del pueblo de Israel. Cuando fue sacado de Egipto, prometiéndoles un mejor lugar donde vivir, la tierra prometida, ya sabemos que no llegaron ni al día siguiente a la tierra prometida, ni a la semana siguiente, ni al año, etc. Y leyendo la historia del pueblo de Dios, sabemos lo que pasó en toda esa espera y en ese trayecto. Pasaron muchas cosas, y muchas de esas cosas fueron calamidades. Y esas calamidades, muchas de ellas, las sufrieron porque no supieron esperar. Las personas que se apresuran normalmente se salen de la voluntad de Dios, porque el que está dentro de la voluntad de Dios, esperando tranquilo en Dios, está tranquilo y seguro. El que no está en la voluntad de Dios está esperando ansioso, nervioso, desesperado, y pierde su fe. Así Dios quiere que aprendamos a esperar en su voluntad. Tenemos que aprender a esperar. Pero esa espera no es esperar como quien espera que el político cumpla la promesa de campaña. No es esperar como quien espera que el jefe cumpla la promesa de que va a subir el sueldo. No es esperar en una casualidad, sino que es esperar en Jehová, en la voluntad de Dios, en su promesa. Muchas veces también no esperamos porque nos acordamos de todas las veces que hemos confiado en una persona de nuestra confianza y que no cumplió. Y empezamos a darnos cuenta que nadie nos va a cumplir. Y empezamos a meter dentro de ese saquito a Dios. Pero Dios no es la persona que no nos cumplió. Dios es Dios. Y si Él nos promete algo es porque lo va a cumplir. Así en Dios está nuestra provisión. En vez de estar diciendo y lamentándonos con Dios mío, ¿qué voy a hacer? A veces decimos, algo tengo que hacer. Y la verdad es que muchas veces nosotros no podemos hacer nada. Y simplemente nos toca esperar en silencio la voluntad de Jehová. ¿Es difícil? Sí, porque somos seres humanos con muchas imperfecciones y dentro de ellas es que nos cuesta esperar. Pero es parte de las pruebas que debemos enfrentar como cristianos. Génesis 22 nos enseña que Abraham caminó 3 días con su hijo. Lo iba a sacrificar. Abraham sabía a lo que iban. Y lo hacía caminando en obediencia a Dios. Pero mientras pensaba que Dios algo iba a hacer con él. Iba caminando, Isaac le dice, papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, y el cordero, ¿dónde está? Y Abraham le contesta, hijo, en el monte de Jehová será provisto. Y quedó esa frase, Jehová proveerá el cordero. Todos sabemos a qué cordero en principio se refería Abraham. Yo me imagino que Abraham iba caminando callado, cabizbajo, pero en silencio estaba esperando que Dios hiciera algo. El Nuevo Testamento nos dice que quizás estaba esperando que su hijo iba a ser resucitado, quizás, después de morir. Pero él sabía que Dios le iba a salvar. Ahí estaba su espera, ahí estaba su fe. Él estaba haciendo eso en obediencia a Dios porque sabía que la salvación viene de Dios y que algo Dios iba a hacer. Dios es el Dios de lo imposible, no se nos puede olvidar eso. Así podemos pedir cualquier cosa a Dios, pero someternos a su voluntad de esperar cuál es la respuesta, independiente de cuál ésta sea. Porque Él puede hacer todas las cosas. Cada uno hoy está viviendo una situación específica y aunque a veces lo olvidemos, hoy les recuerdo o nos recuerdo que Dios escucha nuestras oraciones. Por más que a veces pensemos que las respuestas no van a llegar, o que no hay respuesta, o que lo que estamos pidiendo es imposible, recordemos las promesas de Dios.
y que para Él nada es imposible, que por lo demás Dios escucha nuestras oraciones, sabe lo que necesitamos y siempre quiere lo mejor para nosotros. Así Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Algo que está relacionado con la espera es la fe y el amor. La fe y el amor en la espera. Y estas son dos cosas fundamentales en la vida de un creyente. El que no tiene fe no es creyente, y el que no tiene amor tampoco es creyente. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. Para tener fe hay que saber esperar. El saber esperar, así, es un ingrediente de la fe. Entonces, si no sabemos esperar, ¿cómo podemos decir que tenemos fe? Si realmente tenemos fe, tenemos que saber y recordar que la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, hay que aprender a esperar. Respecto al amor, 1 Corintios capítulo 13 nos dice que el amor todo lo soporta, todo lo sufre y todo lo espera. De modo que si decimos que somos cristianos, que creemos en Dios, que tenemos fe, tenemos que saber esperar. Y si decimos que tenemos amor en nuestras vidas, también tenemos que saber esperar. Y esperar es una virtud. Si tenemos fe, vamos a recibir lo que estamos esperando. Romanos 8:29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el Salmo 37:7 nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. En otras palabras, habla menos y espera más. Los tiempos de Dios no son para todos por igual, pues Dios sabe lo que necesita cada uno y sabe en qué tiempo nos es necesario. Ante eso, a veces nos pasa que empezamos a impacientarnos y empezamos a creer que Dios no nos escucha y empezamos a tratar como de recordarle a Dios lo que le pedimos. ¿Te acuerdas, Dios, lo que te pedí ayer? Todavía no estoy esperando la respuesta. ¿Habrás oído mi oración? Te la vuelvo a repetir por si se te olvidó. A Dios no se le olvida, Dios escuchó nuestras oraciones. Lo tenemos que esperar, si somos nosotros el del problema, no es Dios. No deberíamos recordarle así tanto al Señor lo que necesitamos, porque Él lo sabe, y más aún si tenemos fe, debemos guardar silencio ante Jehová y esperar en Él. A veces la gente nos dice, pero lo que estás pidiendo es imposible, no te va a ir bien. Y nosotros nos empezamos a creer. Pero Dios a veces pone en nuestras oraciones, no, si te va a ir bien. Y es ahí donde debemos creer nosotros. Es ahí donde tiene que estar nuestra esperanza y nuestra espera, en la palabra de Dios. El profeta Jeremías nos da 3 consejos muy esenciales de por qué esperar. El primero dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Eso está en Lamentaciones 3, versículo 24. ¿Qué es una porción? Bueno, una porción es una herencia, una parte que se nos asigna a cada uno. Entonces, ¿qué estamos esperando? Aquí nuestras expectativas juegan un papel muy importante en nuestras vidas mientras esperamos en Dios. ¿Estamos esperando lo mejor de Dios o lo peor de nuestras circunstancias? Yo creo que todos esperamos lo mejor de Dios. Partimos de la base que Dios nos ama y quiere siempre lo mejor para nosotros. No nos desesperemos y sigamos esperando y confiando. Sigamos esperando en las promesas de Dios. Dios nos prometió sanidad, por tanto esperemos ser sanados.
Dios nos prometió salvación para nuestros hijos, nuestros esposos o esposas. Dios nos prometió que proveerá nuestras necesidades. Por tanto, sigamos esperando. Dios honra y bendice a los que en Él esperan. Un segundo consejo que podemos extraer de Jeremías lo encontramos en Lamentaciones 3:23, que dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Dios honra a los que esperan en Él. Esperar significa aguardar, buscar, esperanza. Pero no solo hay que esperar a Dios, hay que buscarlo. Busquemos al Señor cada día y esperemos que Él nos traiga buenas cosas para nosotros. Si no buscamos a Dios, ¿cómo vamos a saber cuál es la respuesta de Dios? Si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Y el tercer consejo, Lamentaciones 3, versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperemos tranquilos en el Señor, a fin de que Él nos muestre su salvación en los momentos difíciles. Hay que ser pacientes, mantenernos tranquilos, obedientes y en paz, porque sabemos que Dios nos va a salvar de cualquier peligro. Esperar silenciosamente es esperar sin murmurar, esperar quieto, esperar al Dios de nuestra salvación. Y así mientras esperamos, estos consejos de Jeremías nos llaman a no desesperarnos, no desanimarnos, porque a veces la espera es larga en espera de la respuesta que estamos pidiendo. Y si ya estamos desanimados, animarnos en Dios. Y sobre todas las cosas, a no tener miedo, porque la respuesta va a llegar. Un punto importante también a considerar es que Dios tiene paciencia. Y si bien este tema se trata de esperar en Dios, no puedo terminar el tema sin decirnos que Dios también nos espera y nos tiene paciencia. La Biblia dice en 2 de Pedro 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así el Señor es paciente y espera un poco de tiempo más para no venir por su iglesia, porque quiere que más gente sea salvada. Y si Dios nos espera a nosotros, que somos tan imperfectos e impacientes, ¿cómo no vamos a esperar nosotros la voluntad de Dios, que es perfecta? Santiago 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Aquí el apóstol nos habla de tener paciencia hasta la venida del Señor, pero también nos habla de que del que siembra la tierra, y nos dice que también tiene que esperar. Toda cosecha tiene su tiempo. Así vuelvo a repetirnos y a exhortarnos a esperar en Dios, a esperar las respuestas que le pedimos a Dios en su voluntad. Ya para concluir, quizá en algún momento de nuestras vidas nos hemos alejado de Dios, nos hemos afanado y tratado de resolver nuestros problemas por nosotros mismos, o quizás, aún creyendo en Él, hemos vivido lejos de su cobertura. Hoy es tiempo de regresar a Dios, nunca es tarde. Hoy es el momento de poner nuestra confianza en Él, o de volver a poner nuestra confianza en Él en espera de las respuestas que estamos pidiendo, de renovar esa paciencia que nos pide. Esperar en Jehová significa presentarnos ante Él con aquellas circunstancias en las cuales buscamos respuestas, soluciones o cambios, con fe y confiando en su divina voluntad, por mucho que la respuesta tarde en llegar, pero siempre y cuando estando atentos a la respuesta que Dios
con independencia de cuál sea esta, nos quiera dar. No esperemos nuestra respuesta, esperemos la respuesta de Dios. Entonces, ¿qué es esperar en Dios? Esperar en Dios es tener esperanza de conseguir lo que se desea, pero en fe y en amor, bajo la voluntad de nuestro Señor. ¿Cómo estamos esperando? ¿Ansiosos, desesperados, nerviosos o contentos, seguros o confiados? El versículo que leíamos al principio dice, esperaré. En este versículo nos da la idea de ser pacientes, de tener esperanza mientras esperamos. No nos cansemos de esperar a Dios, porque tenemos que tener confianza de que su bendición viene en camino, en el tiempo correcto para cada uno de nosotros. Ya para terminar, vuelvo a leer Isaías 40, versículos 30-31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ya para terminar, los invito a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tus promesas, gracias, Señor, porque tú nos prometes contestar nuestras oraciones, Señor. Danos la paciencia que necesitamos, ayúdanos a esperar en ti. Perdónanos, Señor, por ser imperfectos y por ser impacientes, pero confiando en ti, Señor, te pedimos que nos ayudes. Guíanos, ayúdanos, responde, Señor, nuestras oraciones, nuestras preocupaciones, nuestras solicitudes, Señor. Bendícenos, te lo pido en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermoso mensaje de la palabra del Señor, que habló directamente a cada uno de nosotros, especialmente en este tiempo.